Tal vez usted ha visto en redes sociales, si no, igual se lo voy a contar, que desde este domingo, es decir, hoy, primer domingo del 2024, arrancamos una nueva serie. Es más, ¿cuántos están contentos de regresar a casa este año? ¿Verdad? Domingo, bacanísimo arrancar el primer domingo del año. Yo me siento contento también, súper bacano. Y bueno, arrancar el año, digamos, como con esa primicia, decirle, ¿sabes qué, Dios? Primer domingo del año aquí. Y bueno, si usted lleva tiempo viniendo a nuestra iglesia, sabrá que nosotros, como iglesia, nuestros pastores en los temas de predicación del domingo como en series, como un grupo de temas alrededor de un mismo tema o mismos objetivos. El año pasado tuvimos una serie sobre finanzas, tuvimos otra serie sobre transformación de nuestras vidas que se llamó Vidas Cambiadas. Este año estamos arrancando una nueva serie, este domingo, el día de hoy, que se llama Primero. ¿Cómo se llama? Sencillo, fácil de recordar, primero lo primero. Ahora, sé que todo el mundo, o la gran mayoría por lo menos, cuando escucha esto de primero lo primero, va a saber de qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de primero lo primero, es que primero es ¿quién? Totalmente. Si vieron, nadie iba a tener dudas al respecto. Alrededor de toda esta serie, que son varias semanas que vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de buscar su reino, entender su voluntad, su palabra, buscarlo a Él, lo que Él es, cómo Él es. Vamos a estar a lo largo de una serie de mensajes que tienen que ver con poner a Dios en primer lugar. Y hoy arrancamos con un mensaje que hemos titulado Nombre sobre todo nombre. Tiene que ver obviamente con el nombre de Jesús y estar el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Pero quiero compartirle algo que creo Dios me puso en mi corazón para compartir alrededor de esto, y que sin decirlo como cliché, sino como algo que realmente creo en mi corazón y que en mi vida y que he podido ver en la vida de muchos de ustedes. Creo firmemente que lo que siento Dios puso en mi corazón el día de hoy puede marcar una gran diferencia para este año y para tu vida. Y de verdad no lo digo como cliché, no lo digo como algo ligero que comentarte, sino porque definitivamente poner el nombre de Dios sobre todo nombre marca una gran diferencia. Ahora, pensando alrededor de esto de los nombres, en temas de nombre hay una variedad de cosas. Yo conozco varios nombres curiosos. Es más, aquí quien tiene un nombre curioso, no lo voy a preguntar. Levanten la mano, un nombre raro, un nombre curioso. Oye, sí, el tuyo es como raro. Estaba una persona que trabajaba conmigo también con nombre rarísimo. Y es que en ese tema de nombre hay muchas curiosidades. Por lo menos mi esposa se llama Diana, creo yo, porque es de la época de la princesa Diana, y de ahí hay un montón de Dianas por ahí, por todas partes. Entonces dijeron, ese nombre me gusta, le ponemos el nombre. Hay un montón de Leoneles, de Messi, de Thiagos y un estilo en esta época, ¿sí o no? ¿Por qué? Por el fútbol o por lo que sea, o los que les gustó el nombre. Normalmente uno pone el nombre, o una persona se llama por algo que termina siendo significativo. Uno no pone un nombre porque sí. He conocido personas que el nombre es porque cogieron un pedacito de la abuela, un pedazo del abuelo, un pedazo de la mamá, un pedazo del papá, los unieron y salió el como salió, ese es. Y que suena a niña porque es niña. Y hay un montón de cosas, hasta historias. En mi familia, pensando en el tema de los nombres, en mi familia yo no sé por qué hay una curiosidad, y es que varios de mis primos por el lado materno le ponen dos nombres, pero no les llaman por el primer nombre, sino por el segundo nombre. No entiendo por qué. Años después estoy descubriendo todavía nombres de mis primos que no tenía ni idea de cómo se llamaban. Inclusive, hace poquito alguien me contó una historia y yo dije, algún día mencionaré esta historia de la vida real en alguna enseñanza. Y hoy lo voy a hacer, no deja nada de enseñanza, es puro chisme, le voy a decir de ella. ¿La quiere escuchar? Eso, ahí está el grupo de a pesar del año, si algo permanece, es Dios y el chisme, ¿sí o no? Aquí está el combo. Entonces estaba yo sentado y estoy escuchando, es que todavía me parece increíble esta historia. Imagínense, hablando de todo este tema de los nombres, imagínense que nació la persona, Pran, tenía su papá y su mamá, y su papá estuvo en otro lado. Resulta que aprovecharon, eso pasaba antes, eso ya no creo que suceda ahora, o bueno, uno nunca sabe. Aprovechó la mamá para registrar a la pelada. La registró y le puso un nombre, y le puso el nombre tal, no voy a decir el nombre. Resulta que cuando volvió el papá y se dio, registraron a la niña con el nombre con el que lo registraron, casi le da 3 ataques. Casi se priva, y no era un nombre feo, era un nombre bonito. Resulta que la moza se llamaba como le pusieron de nombre a la niña. Ahora quedó la niña y quedó la otra de por vida. Bueno, yo no sé si de por vida. Decían, no puede ser, le pusieron el nombre de la moza. Atinaron a ponerle el nombre de la moza.
Es que en este tema del nombre hay un montón de curiosidades, cuentos y demás. No sé si usted ha tenido la oportunidad de preguntarle a sus papás por qué se llama como se llama. Alguien hace poquito, después de la enseñanza, me escribió por Instagram, por WhatsApp, que se llamaba así por el bisabuelo. Porque es súper sencillo, yo me llamo así porque mi papá se llamaba así, punto, ya. Y ya no me dejaron seguir el linaje por más que yo quisiera. Pero en todo este tema de nombre hay curiosidades. Ahora en diciembre las conversaciones siempre son, para los que son solteros, ¿cuál es la pregunta? Para cuando el novio, cuando te casas, le hacen la foto con el muñequito al lado y un montón de cosas. El novio, no sé, un montón de cosas. Si uno está casado, como en el caso de mi esposa y yo, y que no tenemos hijos, la pregunta es ¿para cuándo los hijos? Y después de eso, ¿y cómo se van a llamar? Y todo eso, y ese es tema todavía de discusión en mi casa. Porque el tema de los nombres termina siendo algo muy significativo. Inclusive, desde tiempos bíblicos, el no era algo ligero. Tal vez inclusive un poco más importante que el día de hoy. Tenía unos propósitos muy específicos. No solo los tiempos de Jesús, sino aún desde el Antiguo Testamento, el nombrar algo y sobre todo nombrar personas tenía un significado y una importancia muy grande. Cuando el Padre colocó a Adán y le dijo, bueno, ya tú te vas a enseñorear y demás, y lo creó, la creación nunca estuvo completa hasta que le dio la orden a Adán de ponerle nombre a cada cosa. Era algo muy importante, nombrarlo todo. Y desde los tiempos bíblicos, ya sea que estemos hablando del Antiguo Testamento, inclusive de aquí en adelante, el tema de poner nombres y los nombres era algo muy, pero muy importante y significativo. ¿Por qué te menciono esto? Porque si vamos a hablar del nombre de Jesús y que su nombre está sobre todo nombre, hay que entender bajo qué contexto la palabra de Dios nos enseña eso. Un consejo de la época donde ponían los nombres o los nombres de las personas estaban asignados por varias posibles razones. Una de esas razones era por circunstancias que pasaban en el momento del nacimiento. Por ponerle un ejemplo, Jacob, el nombre de Jacob significaba engañador. Resulta que vieron al peladito, voloteaba con su hermano Esaú, que eran hermanos gemelos, y cuando fue naciendo, vieron y se dieron cuenta que Jacob iba naciendo tomándole la patica al hermanito que salió de primero queriendo tomar su lugar. Un evento que pasó en el momento del nacimiento, entonces los papás dijeron, engañador. ¿Así te vas a llamar? El que quiere tomar el que quiere traicionar, Jacob. Porque pasó algo en el nacimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Si hacía calor, imagínense cómo le ponen al pelado a la pelada. O si algo pasaba por el estilo. Hay muchos casos que podemos ver en la palabra de Dios que sencillamente sucedían. Imagínate los que nacieron en COVID. No, porque tú naciste en pandemia, te llamas COVID. No tiene nada que ver. Coronavirus. No. En la Biblia, muchos de los nombres que vemos, y usted podrá leer las historias, tenían que ver con circunstancias que sucedían cuando nacían. Por otro lado, también bíblicamente algunas personas recibían su nombre por deseos que tenían sus padres. En mi caso personal eso termina siendo muy afín a mí. También nosotros pensamos en nuestros hijos y pensamos en ponerles nombres de acuerdo al deseo que tenemos para ellos, que ellos sepan algo, que ellos sepan que nacieron para algo. Por lo menos si llego a tener un hijo varón, yo ya tengo un nombre que no le voy a decir porque uno nunca sabe que uno llega a ser famoso y le venda a uno el nombre, lo primicia una revista, una vaina así, le den plática por eso. Sabe, hay que guardar la inversión, uno nunca sabe, pero nosotros tenemos proyectado el deseo que tenemos. Y por eso en eso pensamos el nombre. Otros también, y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, que también algunos reciben su nombre por temas proféticos. Una palabra de parte de Dios o un tema profético a lo que le ponen el nombre. El caso más puntual que nosotros conocemos es el caso de Jesús. Se le aparece el ángel a María, le dice, tú vas a tener un hijo, no sé qué, y toda la historia que conocemos la tenemos fresca de diciembre. Y le dice, ¿y le pondrás por nombre cómo? ¿Le pondrás por nombre cómo? Equivocado, se hubiesen equivocado si hubiese sido concurso. Le dice, y les pondrás por nombre Emanuel. Lean la Biblia, oye, Lucas capítulo 1. Yo también dije Jesús muchas veces. Y le dice, y le pondrás por nombre Emanuel. Era un tema profético. Emanuel. Solo hay que leer la Biblia para saberlo, porque el ángel le dice, y por si no sabías, vieja María, ¿qué significa eso? Eso significa Dios con nosotros. Ahora uno pudiese estar pensando, pero ¿cómo se llamaba Jesús? Emanuel, Jesús, ¿cómo es la cuestión? Ahorita vamos a ver un poquito de eso rápidamente, pero
tema de los nombres desde tiempos bíblicos tenía que ver con su propósito, con un significado y con un valor. Inclusive, la palabra de Dios nos enseña también varias circunstancias en donde Dios le cambia los nombres a algunas personas. Un caso muy puntual de eso es el apóstol Pablo. Pablo no se llamaba Pablo. Pablo se llamaba como Saulo. No vas a ser Saulo, sino vas a ser... Le dijo a Pedro, ya no vas a ser Simón, sino vas a ser Pedro, porque sobre ti edificará la iglesia. Y Pedro significa roca y no sé qué. Hay mucho simbolismo y significado y poder en los nombres que se dan. Inclusive cuando alguien te daba un nombre, o la persona que te da un nombre bíblico, significaba que era una persona muy cercana, y con ese nombre se le daba no solamente autoridad, sino también destino. Por eso, pobrecitos los que tienen un nombre barro, así como bien barro, porque asignaba algo. Yo conozco personas que, bueno, mejor no me voy a meter en ese tema de los nombres, pero a lo que voy es que desde tiempos bíblicos hay un peso en el nombre que recibimos. En el nombre de Jesús hay un peso muy importante. Se demuestra propósito, se demuestra significado. Cuando el ángel se le acerca y le dice, se va a llamar Emmanuel, que nosotros, le estaba diciendo lo que él era, y era la imagen de Dios aquí en la tierra, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Cuando sus padres pensaron en ponerle Jesús, estaban pensando en el propósito que él iba a tener. Jesús significa Dios salva. ¿Quién nos trajo salvación a nosotros? Es a través de Jesús. Puedes decirlo muy claramente, en esa sí estamos todos de acuerdo, estamos claros. Como llamaban a Jesucristo en esa época, Cristo en esa época, Jesús Emmanuel, tenía que ver con lo que él era y con su significado. Y hay algo que hizo el Padre, y que el apóstol Pablo lo escribe muy claramente en el libro, con el nombre de Jesús. Y ahí me quiero meter un poquito más en el mensaje, y si puede le voy a pedir que busque la Biblia, el libro de Filipenses capítulo 2. Así que los que tienen Biblia, porfi, porque no sé si vaya a estar en, creo que no, porque igual no mencioné el libro de Filipenses capítulo 2, en varios versos antes del que vamos a leer, empieza a mencionar la actitud que tuvo Jesús en su corazón y lo que él hizo. Y decía el apóstol Pablo, él se convirtió en hombre, él aún siendo igual a Dios, tomó una actitud de humildad y demás. Y termina el apóstol Pablo mencionando sobre Jesús algo muy puntual que tiene relevancia hasta el día de hoy, y dice Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. El mensaje el día de hoy se llama nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre sobre todo nombre? Bueno, se acabó el mensaje, nos fuimos. El nombre de Jesús, ya, eso es todo lo que hay que saber. Sí, ¿qué significa eso? La misma palabra lo enseña. Cuando hablamos del nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el que vino aquí a la tierra, el que vivió una vida perfecta, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Ese mismo Jesús, el mismo Dios lo exalta sobre todas las cosas y sobre todas las personas, y dice el nombre de Jesús, es decir, no el nombre como tal, y no lo vaya a tomar literal, ay, yo me llamo Jesús, entonces ahora yo soy, no, habla de la persona de Jesús, lo que Él es, lo que Él representa. Dice la palabra de Dios que está sobre todo nombre, es decir, cualquier cosa que haya sido asignada como autoridad, cualquier cosa, cualquier persona que pueda presentarse como autoridad en esta vida, o cualquier propósito, lo que Jesús es, significa y es aún más importante que cualquiera de esas cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es algo muy real. Inclusive nos enseña que por su nombre o en su nombre suceden muchísimas cosas. Y si usted anota, quiero seguir por ahí. Y dice, la palabra de Dios nos enseña que en su nombre, o que por su nombre, nosotros somos salvos. Es a través de Jesús que nosotros somos salvados. Es por Jesús que nosotros somos salvados. Aquel que cree en Jesús, dice la palabra de Dios, que cualquiera de nosotros que crea en Él, si creemos en Él, no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna. Es decir, es a través del nombre de Jesús que nosotros somos salvos, de lo que Jesús es. Así que a través de su nombre nosotros recibimos salvación, a través de creer en el nombre de Jesús. Dice también que nosotros somos
en nombre de Jesús. Es gracias a Jesús que nosotros podemos experimentar el bautismo. El bautismo tiene que ver con una nueva vida, con un nuevo ser, con que las cosas quedan atrás y que todo se hace completamente nuevo. La misma palabra de Dios dice que aquel que está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es, y todo se hace nuevo. Eso tiene que ver con el nombre de Jesús. Vuelvo y repito, no es el nombre literal, es lo que eso representa, lo que la persona es. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que prediquemos su nombre. Si usted lee la palabra de Dios, si usted estudia y escudriña la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento apunta hacia Jesús. Y si algo nosotros debemos enseñar es la verdad de Jesús. Por eso en todas nuestras reuniones, en nuestros grupos, terminamos aterrizando cualquier mensaje que podamos dar, no solamente en invitar a las personas, sino enfocándolos en la vida de Jesús, porque toda la palabra está enfocada en Él. Cuando nosotros predicamos, sea que abramos nuestra boca o con nuestro ejemplo, debemos hablar de Jesús. Hay una frase que recuerdo mucho desde mi niñez, creo que mi mamá me la mencionaba mucho y decía: César, predica de Jesús siempre y si es necesario. Nuestra mayor predicación de Dios tiene que ver con las cosas que hacemos. Y si en algo nosotros vamos a enseñar con nuestro estilo de vida, con lo que hablamos, que podamos enseñar y hablar el nombre de Jesús, lo que Jesús es. La palabra de Dios nos enseña, y esta tal vez no nos gusta mucho, en Hechos 16, usted puede ver o puede leer que suframos en el nombre de Jesús. Y eso no nos gusta mucho y tal vez le estoy dañando el 2024 a más de uno, pero sí vas a sufrir. Varios de nosotros tal vez ya empezamos sufriendo este año. En este mundo hay aflicciones, eso va a pasar. Yo toda esta semana arranqué medio sufriendo bajo las de la administradora de mi hogar y me puso a limpiar, a lavar y un montón de cosas que yo no quería hacer. Un pequeño, yo le llamé el retiro de la semana de la humildad. Me tocó hacer un montón de cosas que normalmente no hago, pero qué rico. ¿A quién también le tocó esa semana eso? A nadie más. Qué tristeza, ¿viste lo que me pones a hacer? Qué triste, nadie más hizo eso esta semana, engañándome que todo el mundo en su casa estaba haciendo aseo profundo, pintando, lavando. Dios. No, ya estoy triste, voy a llorar. Yo le llamé la semana de la humildad para. Dice la palabra de Dios, estoy haciendo una broma, o sea, realmente, pero la palabra de Dios dice que los sufrimientos de la vida los suframos en nombre de Dios. No es que vengan de Dios, pero hacerlo en el nombre de Jesús quiere decir: yo paso por las aflicciones de la vida agarrado de Él, porque es que las vamos a vivir. Un 2024 con puras cosas lindas, con puras cosas hermosas, quiero decirte, tal vez no. También uno debe decir: voy para adelante, espero que todo salga súper bien, espero que no haya tristezas, pero con todo lo que venga, ahí estoy y voy a seguir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La palabra, vuelvo y le repito, que nosotros pasemos aún por los sufrimientos de la vida con Él, es decir, agarrados de Él. En nombre de Dios no significa aquí voy en nombre de Dios para ver qué pasa, no. En nombre de Dios significa voy a asumir esto que tenga que asumir, aunque sea sufrimiento, aunque sea dolor, aunque sea batallas, aunque me toque lo que me toque hacer, en nombre de Dios, de Él y en lo que Él me diga hacer, punto. Eso significa hacerlo en su nombre. La palabra de Dios nos enseña también que el nombre de Dios merece adoración, es decir, nuestra adoración, reconocer lo que Él es. Inclusive también vemos en la palabra de Dios cómo en el nombre de Jesús nosotros podemos ver liberación en otras personas. O como en el nombre de liberación, cuando Él envía a los 72 o los 70, le dice: vayan y hagan lo que tengan que hacer. Y cuando ellos vuelven y traen el reporte, dicen: hey, Señor, en tu nombre, ¿qué hicieron? Echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Ahora, ¿qué quiero que veas? Y en esto quiero que me... Eso es real, pero que puede que no sea real en nuestras vidas. Y son dos cosas muy diferentes. El hecho de que no sea una realidad en nosotros no quiere decir que no sea real. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. ¿Sí o no? ¿Sí? Que nosotros lo sintamos, lo vivamos así. Tal vez no. De nuestra vida no. El sol no deja de brillar si nosotros estamos metidos en un cuarto oscuro, pero el sol sigue brillando. ¿O no? Estamos como calladitos el día de hoy y eso me alegra. Hay tantas cosas que Dios es que no vivimos
hay cosas que están pasando en nuestra vida en las que necesitamos enfocarnos en Él. Nos dejamos ganar de muchas otras cosas más, pero eso no significa que Dios deje de ser. Vuelvo y te lo repito, el sol es sol y sigue brillando. Y no deja de brillar porque yo no lo sienta o no lo vea. Sigue siendo. Todo esto que yo tengo gracias a Jesús y que es por Jesús nunca deja de ser. Eso es lo que Él es. Pero si tú lo sientes o no lo sientes, no quiere decir que Él deje de serlo. Nunca en nuestra vida, nuestra fe o nuestra creencia se trata de que si yo siento o que no siento que Dios es algo. Dios no deja de serlo. Ahora, la gran pregunta es, ok, si Dios es así, si Dios es real de esa manera, si el nombre de Jesús está sobre todo nombre, sobre toda circunstancia, si en el nombre de Jesús hay libertad, si en el nombre de Jesús hay sanidad, que creo que todos creemos eso, en mi vida está el nombre de Jesús. Porque una cosa es que sea una realidad y que sea así. Otra cosa es que yo en mi vida lo permita de esa manera y lo viva de esa manera. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí me estoy haciendo entender? Una cosa es que tu hijo, tu esposa, una cosa es que mi esposa sea mi esposa, otra cosa es que yo viva de esa manera, como si ella lo fuera. Yo puedo estar casado. Bueno, ¿cuántas parejas no están casados y no viven como casados? Solamente los une algo que lo hace real y es un papel. Pero no viven o disfrutan esa vida. Un ejemplo triste, pero bueno, digamos que para ser un poco más claros. Igualito sucede con cosas. Dios no deja de ser Dios. Que nosotros lo vivamos de esa manera, también va a depender parte de nosotros. Y parte de nosotros implica nuestra voluntad y nuestro deseo. Hablar el día de hoy de que el nombre de Jesús está sobre todo nombre es súper claro. La palabra de Dios lo enseña. Él es Rey de Reyes. Su nombre, como lo acabamos de leer en el libro de Filipenses, está sobre todo nombre. Suceden cosas maravillosas, pero la pregunta que te quiero hacer ahora es: ¿está el nombre de Jesús en tu vida sobre todo nombre? Es una pregunta que yo me tuve que hacer. ¿Y cómo lo vemos? ¿O en qué lo vemos? Bueno, la palabra de Dios dice que Él está sobre mi pasado, pero también debe estar el nombre de Jesús por encima de mi propio nombre. Eso significa de mi voluntad. Cuando hablamos de la soberanía de Dios de esa manera, de poner el nombre de Jesús sobre todo nombre, tiene que ver con orden de prioridades. Tiene que ver con ordenar nuestra vida, con gobernar nuestra vida, con transformar nuestra vida. Nos enfrentamos a eso. Poner el nombre de Jesús sobre todo nombre no es andar por ahí diciendo, bueno, en el nombre de Jesús, 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 o cuántas veces no hemos orado y eso no ha significado nada en nuestra vida. Poner el nombre de Jesús sobre todo nombre en nuestra vida significa poner y escogerlo a Él sobre todo. Y eso va mucho más allá que inclusive leer la Biblia, orar o asistir a una iglesia antes que cualquier cosa. Cuando pensamos que los hábitos de Dios son lo que ponen a Dios en primer lugar en nuestra vida, eso se llama religiosidad. Inhale y exhale, por favor. Y eso es lo que a veces pensamos mucho. No, es que como ya me levanto de primero y oro de primero, ya, Dios está de primero. Ojo, una cosa es que yo crea que cuando pongo los hábitos Dios está en primer lugar, pero sí sucede que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, la tendencia es que yo habite en sus hábitos. Porque si Dios es primero, ¿yo con quién voy a querer conversar? ¿Con quién voy a tratar las cosas? ¿Con quién voy a lidiar las cosas? ¿De quién voy a querer conocer? De Dios. Y es allí donde los hábitos entran a jugar en acción. Por eso primero yo tengo conciencia y después de la conciencia acciono. Pero en el día a día, ¿cómo pongo el nombre de Jesús en mi vida? Nombre sobre todo nombre, pudiésemos hablar, sí, es una realidad, el nombre de Jesús está sobre todo nombre, pero yo necesito vivir la voluntad y el deseo de que eso sea así en mi vida para yo poder vivirlo. El sol brille, otra cosa es que yo me exponga a la luz del sol. Y son dos cosas completamente diferentes. Pero el sol nunca deja de brillar, así yo esté en un cuarto oscuro. ¿Sí me hice entender con la metáfora? Estás hablando de... Si algo va a marcar la diferencia de nuestro año, es dejarnos vivir o experimentar el vivir el gobierno de Dios sobre nosotros. Vivir en su gobierno y vivir en su transformación.
cosas. A veces pensamos, bueno, todo en el nombre de Jesús para alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Pero vivir y poner el nombre de Jesús sobre todo nombre no solamente tiene que ver con lo que yo alcanzo, con la autoridad que puedo tener y con la que puedo caminar, sino también tiene que ver con lo que soy. Hace poco me pasó algo, le voy a contar. ¿Será que les cuento? Sí. Miren, yo estaba preparando el mensaje y estaba pensando en el mensaje. Y yo decía, ok, Dios. O estaba yo pensando, ¿de qué maneras experimento yo poner el nombre de Jesús sobre todo nombre? Porque pensamos en esto y usted y yo nos imaginamos en un montón de cosas místicas. No sé usted, era el nombre de Jesús sobre todo nombre y uno enseguida se imagina un closet, un cuarto solo para él, un colchoncito brillante, un montón de humerío en la casa, un montón de cosas brillantes, 10,000 Biblias a un lado y un tapete donde yo me arrodillo para poner el nombre de Jesús sobre todo nombre. Y no sé si usted se acuerda de eso, pero mucho más allá que cualquier hábito, cualquier cosa, es en el día a día plantarse y decir, mi voluntad y mi deseo va a estar alineado al gobierno de Dios. Eso es que el nombre de Jesús esté sobre todo. Y a veces cuesta. Usted y yo pudiésemos decir en la iglesia, ay, yo quiero que mi voluntad completa esté rendida a Dios, pero en el día a día es donde eso realmente tiene una prueba. ¿Cuántos esposos tuvieron ya su primera discusión del 2024? Levanten la mano. ¿Cuándo la tuvieron? Ay, qué poquitos, qué bendición. Bueno, ay no, qué bendición. La verdad sí, porque ya yo llevo, ¿cuántas llevamos? Ya perdimos la cuenta. 3 de enero, 2 de enero. 3, y fue pública en Home Center, imagínense. Si alguien me vio, me avisa. Mira, yo preparando el mensaje y estábamos, no le voy a decir la causa de la discusión, usted sabe que yo soy muy amplio en contar, pero es que me da mucha vergüenza. Y hoy no quiero pasar penas en la causa. Una amiga por allá me cogió y me dijo, me encerró en una oficina y me dijo, ¿por qué pelearon? Pero le cuento que estábamos, ¿cuántos quieren saber por qué fue que discutimos? Más de uno, no les voy a decir. No le voy a decir, solo le voy a decir es de esas estupideces que uno al día siguiente se levanta y dice, de verdad yo peleé por eso. ¿Alguien la papá con hijo, esposa, eso sí le ha pasado? ¿Sabe qué significa el gobierno de Dios? Poner el nombre de Jesús sobre todo nombre. Que en el día a día, vuelvo y le repito, y con esto quiero que usted salga en su mente, escoja que su voluntad y su deseo se alinee al gobierno de Dios. Predica el día de hoy, tal vez se le olvide todo. Se va a acordar del cuento tal vez. Por X o Y razón estábamos haciendo una fila en Home Center y le voy a contar por algo que yo no estaba de acuerdo a comprar, pero que mi esposa sí estaba de acuerdo en comprar. Y que ya estábamos haciendo la fila ahí. Y empezamos a hablar, y usted sabe que uno empieza a hablar y la cosa se empieza. Pero gloria a Dios que siempre uno empieza a estar un poquito más en espiritualidad. Mi esposa ya se estaba calentando un poquito y yo le decía, baja la voz. Baja la voz. Imagínense, yo no sé, todo el mundo a comienzo de enero como que se le da por hacer arreglos en su casa, que esa fila en Home Center está comprando cosas, ¿sí o no? Todo el mundo limpia, daña, de todo. Sí, en mi casa también pasó eso, daña, uno limpia y todo, y uno dice, esto hay que cambiarlo. Bueno, en fin, estábamos en la fila y bájalo, ese día íbamos al cine, íbamos a ir al cine con usted, y yo dije, ya me imagino Diana con cara de puño, pero después poniendo cara hipócrita con estos amigos, porque obviamente no le va a mostrar a los amigos, y yo detesto, mira, yo les ya estoy hablando mucho de mí, ¿verdad? Pero mejor me callo. Yo prefiero que mi esposa diga estamos bravos a que haga cara de ponqué y hacer como si nada estuviera pasando. A mí eso me da rabia, más rabia todavía. Yo si voy llegando a una parte y si estamos peleados, la tiro por allá y digo, estamos peleados. Todo hace parte de la reconciliación del matrimonio de Dios, de la vida, del amor, del universo, pero ahora mismo estamos peleados. ¿Y qué? A ver, ¿quién va a hablar de eso en esta reunión? Yo prefiero descubrir la vaina de una, ¿sí o no? Nosotros dos somos así. Ya no tienen que hablar, hey, están peleadas, parece que están peleadas, ¿por qué será? Yo voy echando el cuento y todo, y en eso se me va. Pero ese día, yo siento que Dios me estaba enseñando esto, y te comparto la historia, te voy a decir, porque es que cuando pensamos en el nombre de Jesús sobre todo nombre, no podemos pensar en nuestra vida como lo místico, como solamente lo que consideramos espiritual, porque también es espiritual cuando dejamos de hacer lo que nuestra carne quiere que hagamos y cuando escogemos la voluntad de Dios. Eso no deja de ser espiritual. Puede llegar a ser hasta más espiritual que muchas cosas otras que consideramos espirituales. Vuelvo y te repito, el poner el nombre de Jesús sobre todo nombre en nuestra vida implica tomar
y nuestro deseo y alinearlo al de quién. Y eso se llama gobierno. Ser un gobernado, para los hombres sí, somos unos gobernados. Necesitamos ser unos gobernados, no por la mujer, sino por Dios. Y en ocasiones eso nos va a llevar a sentirnos gobernados por ella, pero es lo que Dios quiere. ¿O no? Yo estaba viendo quién era la que caía en el anzuelo. Oye, ni uno ha dicho amén. Eso. Otra por allá con más emoción. Ese el marido no vino. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo estaba en esa fila y estábamos hablando y ya la... Y yo, de verdad, ¿sí o no que te decía? Baja la voz y ella, yo estoy hablando bajito. ¿Les ha pasado alguna vez esa discusión donde el que está hablando bajito está como, ¿y qué? No, por lo menos no me dijo, no me mandes a callar. Dios, no me ha pasado todavía. Yo creo que me pasó una vez. Y estamos ahí, yo sentía yo, Dios santo, yo voy a hablar del gobierno tuyo, de tu nombre, sobre todo nombre. Jesús, ¿qué harías en esta hora? Sálvame. Yo le decía, Dios, permíteme verla como tú la ves. Y yo la vi un montón de demonios así. No, mentira. Mentira, no. Y yo, Dios, que yo la pueda ver como tú la ves. Y yo por dentro, se da cuenta porque yo empiezo a hiperventilar, empiezo a respirar porque yo digo que la oxigenación me recibe el espíritu, bota la mano. Recibe el espíritu, bota. Yo tengo mis propios mantras espirituales y un montón de cosas. ¿Sabe qué significa gobernarse? Que cuando usted está en la fila, sea lo que sea que eso signifique en su vida, en la tentación de salir de Dios, poner el nombre de Jesús sobre todo nombre, no es decir, en el nombre de Jesús, porque muchos decimos en el nombre de Jesús te callas la boca y no vas a decir nada, y en esta fila en el nombre de Jesús y abre la fila en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué es nombre sobre todo nombre y hacerlo en su nombre? Alinear nuestra voluntad y nuestro deseo al de Dios. Deseaba ganar esa discusión. Mi carne, todos tenemos carne, ¿sí o no? El problema de la carne no es tenerla o no tenerla, usted la va a tener por siempre. Los malos pensamientos van a estar. La tentación de lo malo va a estar, ¿sí o no? La carne es carne y no deja de ser. Pero es que uno se va volviendo más fuerte en el espíritu. Si algo va a cambiar nuestra vida este año, es que el gobierno de Dios sea lo que nos tome y nos guíe. Y eso es poner el nombre de Jesús sobre todo nombre. Entonces, yo le estoy echando el cuento de la fila, pero cada uno tiene su fila. Significa esto para usted en su diario vivir. Pero entonces no solamente Dios con el contexto, con lo que esté pasando, cuando hablo de gobierno es que Él toma el control de tus decisiones. Y no te imagines solamente las decisiones trascendentales de tu vida, las de todos los días, cuando quieres poner el dedito en la mitad, cuando cosas están pasando a tu alrededor. ¿Sabes qué cambia tu vida? Decir, yo tomo mi voluntad y mi deseo y lo alineo a la de Dios. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Fe. Señor, yo quiero tener fe, pero cuando la puedes aplicar, no la aplicas. Eso sí es lo que... ¿Sabe por qué es fe? Porque cuando nosotros quisiéramos tomar lo que nuestra razón nos dice, decidimos tomar lo que Dios dice, así nos parezca una locura. ¿Usted cree que yo quería callarme? Yo quería ganar esa pelea. Yo quería hablar más duro. Le estoy hablando de mi fila, no sé cuál será su fila. Algo con otros, porque ¿sabe qué pasó? Ese día yo me callé. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Y todo súper, bueno, no súper bien porque tú estabas molesta. Yo estaba molesto, no, entonces mi espiritualidad fluyó. Y cuando center, y es lo otro que le voy a decir, porque no solo es dejarnos ser gobernados por Dios, sino transformados. Y yo aquí he hablado muchísimo de mi carne, que mi carne es vengativa. Yo me porto bien con ella, pero se la apunto y se la saco después. Y cuando salgo de allí por la puerta, yo siento que Dios me... Y parte del ejercicio hoy, de poner mi nombre sobre todo nombre, porque ya había adelantado algo de la enseñanza, es que no te vas a vengar en nada, vas a borrarlo del listado. ¿Sabes qué sentí yo? Por dentro sentí así como que algo me están quitando algo que es mío. El nombre de Jesús sobre todo nombre, es que sea cual sea el nombre que quiera tomar su lugar, sea quitado por poner el de Él. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre y todo el tiempo. Y no solamente implica gobierno en nuestras decisiones y reacciones, sino transformación en nuestro interior. Yo allí me entregué al gobierno de Dios.
Claro que sí, bien, la cuestión, callado, y yo, ustedes saben todos los versículos. Le voy a enseñar un mantra bíblico, por si usted enlaza la blanda respuesta, ¿aplaca qué? Eso. Ay, no, es que a mí me gusta hacer de la ira y no el de la blanda respuesta. Dios lo está llamando a hacer de la blanda respuesta. Si usted está casado, en relación de padre e hijo, lo que sea, si los dos van con la blanda respuesta, todo fluye bien. Así que métaselo en la cabeza. Solo que algunos escogen la ira. Yo le frego la vida porque ella dice que no se venga. Pero como ella habla primero, alinear nuestra voluntad y nuestro deseo con el de Dios implica fe. Porque muchas veces, o varias veces, no sé cómo sea en su vida, pero en mi caso a veces es mucha lo que Dios nos habla, o de la manera como nos dejamos gobernar, para nosotros no tiene sentido. Para nuestra carne, para nuestro sistema de creencias. ¿Qué sentido va a tener yo poder ceder en algo cuando yo creo que tengo la razón? Y acá, a veces hasta usamos cosas espirituales. Yo soy el sacerdote, ella tiene que sujetarse y hacer lo que yo diga. Pero desde mi soberbia y desde mi orgullo, ¿qué sacerdote tan pecueca es ese? Y perdone que se lo diga así, pero si usted se cree hombre, a mí me gusta hablarle así a los hombres porque siento que Dios me habla así, a nosotros los hombres. Si usted se cree muy sacerdote y lo que hace es serlo desde su orgullo, desde su soberbia, bien pecueca que es, pues está haciendo una imitación barata de Jesús. Jesús nunca nos trata con soberbia y con orgullo. ¿Y sabe cómo nos ha mandado el Señor a nosotros los hombres a amar a nuestras esposas y a la iglesia? Como Él nos ama a nosotros. Inhale y exhale, por favor. Eso fue lo que Dios a mí me trató en la fila. Yo se lo dije muy lindo y le dije lo que reaccioné. Pero si yo quiero un año diferente, si yo quiero una vida diferente, si quiero vivir la vida de Dios, no es pensar en lo material, no es pensar en lo que quiero atraer del futuro. Claro que todos tenemos sueños y deseos, es lo que hoy puedo vivir de Dios. Poner el nombre de Jesús sobre todo nombre es vivir desde hoy la vida de Dios, poner a Jesús en primer lugar. Y eso empieza con todas las decisiones que tomo en mi vida, con poder y mi deseo al gobierno de Dios en todo lo que me enfrento, pero también permitirle a Dios transformar mi interior. No puedo pensar que el poder de Dios es solamente para hacer milagros hacia afuera, cuando los primeros milagros que Dios quiere que sucedan en mi vida están aquí. Es muy fácil creerle a un Dios que te da, muy fácil. Pero Dios empieza por abrazarnos a nosotros. Mi esposa lo decía muy claro en el mensaje que compartió ahora en los diezmos y en las ofrendas. Él empieza por nosotros. Poner el nombre de Jesús sobre todo nombre es con la conciencia de que hay alguien que sabe mejor que nosotros, nos guía a mejores lugares, sabe una mejor manera de lo que nosotros lo podemos hacer. Y es que es muy difícil porque no solamente está nuestra carne, sino también está nuestra experiencia. Muchos de nosotros fuimos etiquetados con tantos nombres. Alguien no te dejes. Y desde el no te dejes, ¿sabes qué etiqueta tenía yo? Que se evidenció en la fila. Oye, todo lo que pasa en una fila es un center. Tremendo como Dios nos usa. Dios me mostró y me dijo: aquí no tienes que ganar nada. Después lo reflexioné. Uno de los nombres que yo tenía, o de las etiquetas que yo me creí en mi estructura de pensamiento, es: cuando eres humilde eres perdedor. Yo me lo decía, no, pero eso estaba ahí. ¿Cuándo lo aprendí? No sé, ni me importa si fue a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, no sé a qué edad. Pero poner el nombre de Jesús sobre todo nombre es tomar eso que me creí y decir: lo que Jesús dice es esto. Nombre sobre todo nombre no es andar gritando por ahí en el nombre de Jesús, aunque eventualmente lo hacemos, claro que sí. Pero lo importante antes que lo que accionamos es nuestra conciencia. No sé si me estoy haciendo entender. Caminar con esa conciencia nos lleva a caminar en la autoridad de lo que nosotros somos. Tú sabes qué bonito podría ser que todo lo que nos propongamos este año no lo hagamos desde el que mendiga o desde el que piensa que tiene a traer o que ganarse algo.
que camina y dice, ya yo eso se lo entregué a mi padre, yo voy a caminar y hacer lo que tengo que hacer, que mi padre me va a dar lo mejor que yo puedo recibir. Eso es conciencia de entender que Dios está sobre todo. ¿Cuándo se nos metió en la mente que Dios de vez en cuando se acuerda de nosotros? O eventualmente nos dará algo bueno. La Biblia que aún sus ojos están puestos sobre nosotros mientras nosotros dormimos. Todo el tiempo están los ojos de Dios puestos sobre nosotros. Lo que hoy quiero es que te lleves esta perspectiva. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Pero estoy yo caminando consciente de permitir eso en mi vida, alineando mi voluntad y mi deseo al de Dios para su gobierno y su transformación. Porque es que el sol brilla y nunca deja de brillar, pero soy yo el que me tengo que meter bajo su luz. ¿Tiene algún mérito para mí? Ningún mérito más a decir me rendí. Ese es el único mérito que nos podemos llevar. Del resto todo lo hace el Señor. Y eso exige una vida de fe, iglesia. La vida de fe es cuanto más tú aprietas los ojos y decides quiero que... La vida de fe es cuanto más nosotros, por más que nuestra carne, nuestro pasado, lo que sea que nos influya en nuestra vida, quiere influenciar a algo, nos rendimos y decimos tomo la elección de Dios. En el día a día, en las cosas difíciles, en las cosas fáciles. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera este 2024? ¿Qué dirían todos? Amén. Pero es hacerlo también así no querramos, porque no siempre vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Les voy a contar de mi fila. Yo salí de ahí y lo primero que yo decía es se la devuelvo. Ahí quedó. Gobierno, pero también transformación. Y Dios lo que me dijo fue, hijo, renuncia a eso, porque eso no viene de mí. Sabe, poner primero esta serie empieza por poner de primero a la persona más importante de nuestra vida, y de allí para adelante Él se va a encargar de ordenar todas nuestras prioridades. Ahora, yo recibo de Él, lo escucho a Él. También la parte nuestra es confiar lo que Él me está guiando, dejarnos gobernar. ¿Cuántas mujeres gobernadas están aquí? Que quieren ser gobernadas. No, tal, yo soy empoderada. Más nos vale ser gobernados, porque si no es muy difícil, o por lo menos no vamos a llegar tan fácil y ligeramente a donde Dios quiere llevarnos. Todos aquellos que hemos sido adictos a algo en algún momento de nuestra vida, y me meto allí por mis adicciones, hemos entendido, uy, yo sí lo veía flaco. Más de uno prejuicio las mías. Cuénteme la suya y yo después le cuento las mías. La mente es prejuiciosa, ¿eh? Terminamos enterándonos, o enfrentándonos más bien, a que no se trató nunca de la adicción, no se trató nunca de la sustancia, de a quién le entregamos la potestad de gobernarnos. Y haya vivido adicción o no adicción, quiero decirle que la autosuficiencia y la independencia de Dios es lo primerito, y así vivíamos todos, y hasta el día de hoy es lo primerito que ponemos por delante, y le decimos, aquí no gobiernas, aquí gobierno yo.